norte de Lima, el puerto de Chancay. Y es un puerto que va a conectar básicamente toda la región, toda la producción de Brasil que se va a exportar y la producción de la China que se va a importar vía este puerto. En ese sentido, Estados Unidos está proyectando construir otro puerto acá en el sur. Pero esto qué nos trae a colación, nos trae justamente un tópico clave que va a ser justamente las formas de Estado y los sistemas de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar ajenos dentro de este escenario. Un impacto inicial para que se den cuenta de solamente generar esta pequeña conexión, tenemos 2.000 millones de dólares por año, ¿sí? Por año. Entonces, imagínense el efecto multiplicador respecto a turismo, estudios, etcétera. O sea, es decir, el dinero que está en juego ahí y eso que tiene una proyección a crecer, ¿no? Sin lugar a dudas, si se mejoran rutas, etcétera, se genera mayor estabilidad en cuanto al país. Sin embargo, la realidad es que por el norte de Bolivia se están construyendo vías paralelas para conectar con Chancay y básicamente se está marginando al país por todos estos factores que tienen que ver con los sistemas de gobierno, justamente en los cuales pues tenemos esta inestabilidad. Entonces, esa situación va a necesariamente tener que ser reflexionada, repensada desde los ámbitos académicos, porque de solo tener estabilidad y de solo generar este acceso directo, es decir, de solo no perjudicar, de solo no obstaculizar, de solo gestionar estos puentes, el Estado tendría más de 2.000 millones de dólares por año, ¿sí? Por año. Entonces es un impacto muy fuerte el que se tendría si se logran hacer las cosas de forma adecuada, correcta, eh, y, y de esa, y de esa forma pues tener una proyección del país. Entonces nosotros necesariamente tenemos que empezar a mirar al Perú, porque es un país el cual nos va a brindar, fuera de las raíces históricas, un escenario geopolítico cambiante, ¿no? En toda la región. Entonces, los puertos que se tienen, por ejemplo, en Chile, van a tener que redistribuir a partir de lo que llega en Chancay. Y por eso Estados Unidos está queriendo construir otro puerto acá, un megapuerto en el sur, pero eso va a tomar tiempo, ¿verdad? De todas formas, si se construye otro puerto en el sur, de igual manera, Bolivia quedaría más próxima, de hecho, en cuanto a posibles exportaciones. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con un escenario favorable, sea para cualquiera de las potencias, en el caso de Bolivia, el convertirse en país de tránsito respecto a exportaciones de Brasil, importaciones y con relación a China, va a generar una nueva dinámica. Y en este marco, nosotros tenemos que, para comenzar a sí, están queriendo construir, hay varias propuestas, ahí William dice Puerto Grau, esa es una de las propuestas, de hecho, lo que está ocurriendo en Tacna, Arica, es un fenómeno muy interesante porque la población está teniendo mayor cobertura estatal en la parte de Tacna, y bueno, en este sentido hay mucha gente que también está migrando, ¿no? Hay unos procesos de migración muy interesantes eh, ah, que están ocurriendo en este momento, ¿no? Y bueno, en el caso de nuestros compatriotas también, muchos bolivianos están obteniendo residencia en Chile, etcétera, para trabajos temporales, ocasionales, y eso pues va a generar diversos procesos, no podemos decir primigeniamente de integración, sin embargo, habrá que ver los matices en un futuro, ¿no? Porque los chilenos hicieron eso a la inversa, ¿no? Con la ocupación de los puertos, etcétera, hace muchos años atrás, ¿no? Bueno, entonces, eh,
este tópico es clave. Entonces, para comenzar es preciso distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno, que a menudo se suelen confundir. ¿Por qué? Porque la forma de Estado se deriva de la manera en cómo están organizados y dispuestos los elementos que lo constituyen. Esto es la población, el territorio y el poder público. Y cómo se ejerce la soberanía en el interior del Estado. Es decir, el sistema de gobierno, por su parte, se va a derivar en, en, de la organización y estructura de uno de esos elementos en particular, es decir, el poder público. Y también se suelen confundir pues estos dos conceptos con el de régimen político. Entonces, para establecer las formas de un Estado debe tenerse en consideración en buena parte la idea que se tiene en una sociedad determinada, ¿no? Acerca de los fines de la organización política, así como el papel del individuo frente a esa organización. Su fundamento, pues, va a ser ante todo de orden sociológico y filosófico. Por ejemplo, si ustedes ven la Constitución boliviana del artículo 9, van a poder vislumbrar que eh, refiere la Constitución que una de las finalidades del Estado es constituir una sociedad justa y armoniosa, ¿no? Dista mucho del principio de radiación constitucional, ¿no? Por todo el escenario justamente que acaece en cuanto a la convivencia diaria, ¿no? Existe mucho regionalismo, etcétera, y en otros países sí existiría, si existiría en realidad el tipo penal como en otros países que se denominan los delitos de odio, yo creo que estuviésemos pues en serias complicaciones, ¿no? En atención a este tipo de prácticas que existen en, en el país, lamentables. Bueno, en cuanto a los sistemas de gobierno, que también en su establecimiento debe tenerse en cuenta, por favor, un micrófono ahí, consideraciones de ese mismo orden, ese fenómeno va a operar de manera más efectiva, ¿no? Eh, y de manera más técnica. ¿Por qué? Porque va a obedecer a una mecánica de organización del poder, ¿no? Y su objetivo pues va a ser el de permitirle al Estado el cumplimiento de sus fines por los medios adecuados. El maestro Vizcaretti, por ejemplo, refería que con la expresión forma de gobierno se suele indicar la recíproca posición en la que se encuentran los diversos órganos constitucionales del Estado, ¿no? Tomando el vocablo gobierno no solo en el sentido lato que les propio como elemento constitutivo del Estado, sino en otro más estricto que significa el conjunto solo de las principales instituciones estatales. Entonces, de esa forma ya es posible pues deducir la diferencia intrínseca con la noción de forma de Estado relativa en cuanto a los elementos constitutivos del Estado, ¿no? El profesor Pisoruso al respecto refiere en lo esencial que las formas del Estado son las basadas en la eventual articulación del mismo, ¿no? En diversas entidades dotadas de autonomía. Entonces, dentro de esa perspectiva, la forma de gobierno pretende, por el contrario, clasificar la fenomenología de los ordenamientos estatales, ¿no? En un ámbito tal vez un poco más circunscrito, en atención a cómo se distribuye, se organizan las diversas funciones del Estado entre los órganos constitucionales. Entonces, en todos los tiempos se han fijado criterios diversos para determinar la forma de un Estado, ¿no? Y ese concepto ha sido confundido tradicionalmente con las diversas clases de gobierno. Algunos pensadores de la antigüedad se ocuparon del problema con ciertos detenimientos. Por ejemplo, Heródoto en los 9 libros de la historia se refiere a las diversas formas de gobierno, clasificándolas en monarquía, democracia y aristocracia. Luego, Platón en su obra La República describió 5 formas de gobierno: la democracia, la oligarquía, la democracia, la tiranía, la aristocracia. Para él solo esta última era buena, ¿no? Mientras que la democracia decía que esta nacía cuando los pobres, después de haber obtenido la victoria, mataban a algunos adversarios, otros los desterraban y dividía pues por los restantes en condiciones de paridad el gobierno y los cargos públicos que eran en ese entonces determinados usualmente por los sorteos. Entonces,
En ese sentido, es importante que se tenga en cuenta estos elementos. Ahora, refería que esta forma está caracterizada en lo esencial por la licencia, ¿no? Y Platón, por su parte, reproduce sobre el político la tradicional tridivisión, tanto de las formas puras como de las degeneradas, y definía la democracia como el gobierno del número, o el gobierno de los muchos, o de la multitud. Pero quien se ocupó de esa cuestión con mayor profundidad fue Aristóteles, que se sirvió del método inductivo a propósito de las tesis que pronto tienen que elaborar para establecer sus postulados en materia política. Y él examinó las constituciones, imagínense, queridos colegas, de 158 ciudades griegas. Imagínense, acá con un artículo ya estamos en una tesis, ¿verdad? Entonces, imagínense el nivel de profundidad de estudio. Entonces, en ese sentido, de ese examen obtuvo los elementos para poder establecer la clasificación de las formas de gobierno, que dividió en tres, ¿no? Ha categorizado, eso se llama desde la metodología de la investigación. Entonces, para hacerlo, tomó en cuenta los titulares del poder en las diversas polis, ciudades que estudió y se dio cuenta que muchas veces el poder era ejercido por un solo individuo. A este tipo lo clasificó como la monarquía. ¿Por qué? De monos uno. Otras veces el poder era ejercido por un grupo de individuos. Y Aristóteles denominó esta forma como la aristocracia. Pero además existía otra situación en la cual la titularidad del poder estaba en el conjunto de los ciudadanos y esa forma la denominó la democracia o la politeia y consideró él a la democracia como la forma de gobierno más conveniente. No obstante, para él toda forma encaminada a realizar el bien de la comunidad podía calificarse pues de pura o perfecta. Y a la inversa, cualquiera de esas formas era susceptible de corromperse en su ejercicio y desviarse hacia la satisfacción de los intereses individuales de los gobernantes. Así, la monarquía podía degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Y la clasificación aristotélica, no obstante de tomar en cuenta tan solo el aspecto exterior del gobierno y no sus cualidades intrínsecas, fue seguida durante mucho tiempo. En Roma, por ejemplo, Polibio la adoptó, pero se basó en la realidad de su estado y él consideró que la mejor forma de gobierno para Roma era la mixta. Es decir, aquella en la que el poder está dividido entre el monarca y el pueblo, o entre una aristocracia y el pueblo. Y la aristocracia estaba representada por el Senado, la monarquía por el consulado y la democracia por los comicios. Entonces, en esa forma, todas las fuerzas del Estado concurrían en su engrandecimiento, no encontrándose los tres poderes en un mismo pie de igualdad. Ese pensamiento fue seguido por Cicerón y por Tácito, y luego pasó el cristianismo y la Edad Media fue recogido por otros eh, eh, autores, ¿no? El maestro Santo Tomás, por su parte, se mostró también partidario de los regímenes mixtos, y él decía que era menester combinar los regímenes políticos y no elegir entre ellos. Entonces así se comprendían sus elogios, ya fuera la monarquía, la aristocracia, a la democracia y aludía no exactamente a cada sistema de gobierno en particular, sino a lo que cada uno tenía de positivo para conformar el régimen mixto. Por ejemplo, de la monarquía, el doctor de Aquino exaltaba la unidad como garantía de la paz. De la aristocracia, la vida virtuosa por medio de la cual se pueden lograr mejor los fines de la sociedad. De la democracia, el libre movimiento de la persona humana hacia su propio perfeccionamiento, dentro de los límites impuestos por el bien común. Criterio que hasta el sol de hoy, queridos colegas, ha sido considerado como el límite de restricción legal de derechos en cuanto a una interpretación que se debe tener respecto de materia de derechos humanos. Es decir, la Corte Interamericana a la fecha ha mantenido ese criterio respecto a los límites, los cuales son pues y corresponden al bien común, ¿no? Entonces, estos parámetros fueron, son, siguen y probablemente seguirán siendo vigentes, estando vigentes en un futuro, ¿no? Entonces, en ese escenario, en el cual se mantiene el razonamiento, imagínense, durante tantos años.
justamente porque fue un parámetro muy objetivo, muy razonable, ¿no? En el cual se entiende que la restricción legal de derechos se puede proceder a partir de ese parámetro. Entonces, en Italia en ese entonces se mantuvo en boga durante el Renacimiento la idea del gobierno mixto. Un ejemplo del cual era la República de Venecia. Maquiavelo, por su parte, hizo una clasificación bipartita de las formas de gobierno. En el inicio mismo de su obra, El Príncipe hacía alusión en que todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperios sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. Y él trató de fundamentar su clasificación no en razones de orden ético, como Aristóteles, sino en argumentos de tipo político, tomados de la diferente estructuración del órgano supremo del Estado. Entonces, lo que entendía por república, no una democracia ni cualquier otra forma de gobierno, sino cualquier comunidad independiente y distinguía tres formas de república: la democracia, la oligarquía, la monarquía. Rousseau, a su turno, sistematizaba las estructuras gubernativas, ¿no? Siguiendo esta línea clásica en la democracia, la aristocracia, la monarquía. Montesquieu distinguió tres clases de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico, ¿no? Y definió al primero, es decir, el republicano, como aquel en el que el pueblo, una parte del pueblo, tiene el poder soberano. La doctrina moderna recibió notoria influencia de Maquiavelo, ¿no? Jelinek, por ejemplo, clasificaba las formas de gobierno en monarquía y república, que él se las distinguía entre autocracia y democracia, sobre la base del número de sujetos que participan en la producción de las normas jurídicas. Ahora bien, en ese escenario, como habíamos mencionado antes, hoy en día se hace necesario distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno. Entonces, pueden existir estados con una misma forma, pero que tienen distintos sistemas de gobierno, o al contrario, el mismo sistema de gobierno puede ser común a estados de forma diversa. Y para determinar la forma de un estado pueden seguirse dos criterios diferentes: un criterio político y un criterio jurídico. Desde el punto de vista político debe tenerse en cuenta, como diría Bourdieu, la idea de derecho que representa y sirve de impulso al poder del Estado, porque todo poder encarna una idea de derecho de naturaleza muy diferente, y ello corresponde a la adopción como principio rector de la vida social de una cierta filosofía política. Entonces, esa es esta concepción cuya realización va a favorecer o realizar el mismo que el Estado debe su forma política. De acuerdo con lo anterior, entonces se va a determinar un Estado como, por ejemplo, liberal, socialista, corporativo, teocrático, por ejemplo, en el caso de Irán, que ha estado de moda estos últimos días, y se trata en estos casos de formas de Estado según un criterio político, ya que son la naturaleza, los fines, las tendencias del poder incorporados en la institución estatal los que la determinan. Entonces, naturalmente, la ideología oficial del Estado influye sobre el sistema de gobierno que la adopte, puesto que no todos los procedimientos de ejercicio del poder convienen igualmente a la realización de los fines que sean asignados. Es así entonces como ciertos sistemas de gobierno operan más efectivamente que otros en determinadas formas de Estado. Por ejemplo, el régimen parlamentario va a funcionar mejor en un Estado liberal que en un Estado autocrático. Desde el punto de vista jurídico, el principio que determina la forma del Estado procede de una estructura interna del poder, según que este poder tenga un titular único o esté sujeto a centros dispersos. El Estado pues revestirá formas diferentes, las cuales se han clasificado tradicionalmente en dos grupos: el Estado simple y el Estado compuesto. Y estas dos formas operan a su turno dentro de la clasificación de Estado soberano, es decir, aquel que puede ejercer la plenitud de su soberanía, tanto interna como externamente, por oposición de los estados semisoberanos, que son aquellos que tienen limitado el ejercicio de su soberanía por otros estados de los cuales son vasallos o protegidos. Por ejemplo, estamos viendo acá en el caso de Estados Unidos, el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Un estado, entre comillas, asociado. Entonces,
La diferencia fundamental estriba en la manera en cómo se articula la estructura del Estado. Si se produce esa articulación en torno a un ente central, vamos a estar frente a un Estado simple o unitario. Si se compone de una pluralidad de entes autónomos, llámese estados, provincias, cantones, departamentos, landers, etcétera, vamos a estar frente a un estado compuesto. Entonces, el estado simple o unitario es aquel que posee un solo centro de impulsión política y administrativa, es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio. Entonces, de esa suerte, la totalidad de sus atributos y funciones del poder político emanan de un titular único, que es la persona jurídica llamada Estado. Y todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecen a una misma y sola autoridad, viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por unas mismas leyes. O como explica Piso Russo, hay Estado simple unitario cuando un país se rige por un único sistema de órganos de gobierno, por lo general con sede en una misma ciudad, la capital, y que actúan sus poderes sobre todo el territorio del Estado. Entonces, en el Estado unitario existe un solo parlamento, un solo congreso, una sola asamblea, etcétera, 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 cuyas decisiones jurídicas y políticas tienen alcance nacional. Un solo gobierno central, cuyos decretos y resoluciones tienen igualmente vigencia en todo el territorio del Estado y una sola Corte Suprema de Justicia, un solo Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, como máximo tribunal de la justicia ordinaria con jurisdicción nacional. Entonces, el Estado unitario se rige por el principio de centralización política, que se traduce en una unidad de un mando supremo, unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia y en general, unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia en todo el espacio geográfico nacional. Entonces, la centralización política no es otra cosa que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado. Entonces, se debe señalar, sin embargo, que en el mundo contemporáneo no es común encontrar un Estado rígidamente centralizado, es decir, un Estado unitario en su forma pura. ¿Por qué? Porque presenta una serie de matices o de formas mixtas en lo que respecta a las normas que regulan las relaciones entre las autoridades centrales y las locales. De ahí que el Estado unitario actual podría definirse como aquella forma de organización estatal en la cual las autoridades centrales poseen poderes reforzados frente a los que se asignan a las autoridades locales, de tal suerte que la mayor parte de las funciones públicas compete directamente al Estado central, mientras que a los entes territoriales o autoridades locales se les asigna competencia en asuntos relativamente subsidiarios. Entonces, la órbita de competencia de las entidades territoriales se ha venido ampliando de modo considerable en los estados unitarios, particularmente a través de una figura que conocemos en Bolivia, como se llama la descentralización. Entonces, el profesor Libardo Rodríguez define a la centralización como el fenómeno jurídico-político que consiste en todas las tareas y funciones públicas que radican en manos de la persona jurídica Estado. Es decir, que el Estado monopoliza todas las tareas y funciones públicas. Y la centralización política en un Estado unitario no es incompatible con la descentralización administrativa. Por el contrario, la tendencia en los diversos estados unitarios ha sido la de implementar la descentralización. Entonces, la palabra descentralización, como explicaría el profesor Vidal Perdomo, se emplea en un sentido genérico y en un sentido técnico. De acuerdo con el primer sentido, es decir, genérico, se le da ese nombre a todo proceso que traslada asuntos de la capital del Estado a las entidades seccionales o locales, cualquiera sea su índole. Así se habla de descentralización fiscal, económica, industrial, etcétera. En un sentido técnico jurídico, la descentralización significa el traslado de competencias de carácter administrativo a manos de autoridades regionales o locales. Entonces, al respecto, explica Piso Russo que el carácter unitario de esta estructura no excluye, sin embargo, que en el ámbito de la organización administrativa o judicial se apliquen principios descentralizadores, en virtud del cual se le atribuya funciones a este tipo de órganos, ¿no? Del Estado con sede en localidades periféricas. Entonces, en ese último caso,
Las áreas que se dividen en el territorio son meras circunscripciones y nunca un elemento territorial de entes dotados de un ámbito mayor o menor de autonomía. Entonces, ahí donde se instituyen entes locales como los municipios u otros análogos, se configura a los mismos como titulares de simples funciones administrativas, muchas veces de importancia secundaria, quedando reducido a la mínima expresión su autonomía administrativa normativa. Y en todo caso se reserva pues al ente central las funciones administrativas y de orientación política. Entonces, el régimen de descentralización administrativa va a implicar que en el campo de la administración pública puede haber una dualidad de competencias en la medida que las autoridades regionales o locales dispongan de atribuciones de este tipo por mandato de la Constitución y la ley. Su objetivo va a ser el de dar a los entes regionales y locales, provincias, departamentos, municipios, un cierto grado de autonomía, ¿no? En el manejo de determinados asuntos. Por ejemplo, el tema de la inversión fiscal, prestación de servicios públicos, construcción y mantenimiento de vías, administración, bueno, en su caso, si fuere de empresas, también podría darse, ¿no? ¿Con miras a qué? A lograr una mayor inmediación y eficacia en la gestión de estos asuntos, ¿no? De acuerdo a las exigencias de la comunidad. Pero en el Estado unitario, la autonomía concedida a las colectividades regionales y locales no puede ir hasta su propia independencia del poder central. Entonces, para evitar que ello suceda, se establecen que las facultades puestas en la cabeza de las autoridades locales son delegadas por el poder eh, como una especie de lazos que unen a sus partes integrantes, o en otras palabras, pues según la mayor o menor dependencia del Estado central en ciertas materias. Entonces, en esa forma, el Estado reviste a su turno varias modalidades como son los estados de unión personal, los estados de unión real, la confederación de estados y el Estado federal. Vayamos con los estados de unión personal. ¿En qué consisten? Pues ellos consisten en una reunión bajo el poder de un mismo soberano, de estados monárquicos, cada uno de los cuales pues conserva su propia organización administrativa y su legislación interna. Se trata de una forma de asociación eminentemente transitoria y frágil y se fundamenta en la coincidencia respecto a la persona de un monarca determinado y se rige para subsistir por las disposiciones que reglamentan la sucesión del trono. Algunos ejemplos históricos de este tipo de estados compuestos en la época moderna fueron la unión del Reino de Inglaterra con el de Hannover, asociados por unión personal, eh, los Países Bajos, el Ducado de Luxemburgo, y también en el contexto americano se ha dicho que el Acta de Independencia de la Nueva Granada, de 20 de julio de 1810, estableció esa forma de Estado, ¿no? Al reconocer como soberano, diría que hasta sarcásticamente al rey Fernando VII, pero la prueba de que los granadinos querían conservar tanto la soberanía interna como externa, decía en el mismo acta que no abdicarían los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo en otra persona que la del augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, ¿no? Siempre que venga a reinar entre los granadinos, decía el acta. Entonces era una condición sarcástica, diría, que de antemano era pues imposible de cumplir, ¿no? Y esa forma de estado compuesto ha ido desapareciendo en el mundo contemporáneo. Entonces la disolución de las uniones personales ocurre por lo general por el fallecimiento del monarca común. Vayamos con los estados de unión real. Esa forma de estado consiste en la reunión de estados monárquicos caracterizadas no ya solamente por la identidad del rey común, sino por disposición expresa de sus respectivas constituciones. Además de la existencia de un jefe común, pueden tener también instituciones comunes como un parlamento y un gabinete. En la unión personal, el vínculo es accidental y temporal, en tanto que en la unión real, el vínculo es contractual y permanente. Y esa forma también pues es reminiscencia de un pasado no lejano. El ejemplo más sobresaliente es el de Austria-Hungría, que duró de 1867 a 1918. El jefe de Estado tenía el título de emperador de Austria y rey de Hungría.
El gabinete ministerial era también común y la unión era fruto de convenciones renovables cada 10 años. Entonces, el imperio austrohúngaro dejó de existir con la caída de los Habsburgos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y otros ejemplos de unión real fueron el de Suecia y Noruega, unidas de 1814 a 1905, y el de Dinamarca e Islandia entre 1918 y 1944. Y ciertos rasgos de esta forma de Estado pueden hallarse en la mancomunidad de la Commonwealth británica, toda vez que la disolución de las uniones reales ocurre con frecuencia por la transformación de un solo Estado de los países que la forman o de modificaciones constitucionales o por la ruptura entre ellos ocasionadas por motivos políticos o bélicos. Ahora sí, vayamos con la Confederación de Estados. Esta forma de Estado compuesto surge generalmente por el acuerdo entre diferentes estados que convienen en su unión, pero conservan cada uno de ellos su propia autonomía y su propia soberanía interna. Entonces quedan así unidos solamente por las disposiciones del Acta de Confederación. En todo lo demás conservan su libre competencia y están únicamente sujetos a las decisiones del poder confederal en los asuntos expresamente previstos en el pacto. Entonces, entre estos generalmente se incluye lo relativo a las relaciones internacionales, en lo cual delegan parte de su soberanía con objeto de la confederación y lleva ante los demás estados la representación de sus miembros. Y la confederación pues no forma un estado central distinto de los estados que la integran. De ahí que esta forma de asociación sea también eminentemente transitoria. ¿Por qué? Porque o bien los estados miembros acaban de recuperar la totalidad de su autonomía, o bien deciden integrarse en una forma más coherente, el Estado federal. Entonces, al precisar la distinción entre Estado federal y Confederación de Estados, el maestro Jelinek explica que aquel surge de la estructuración que hace el mismo del derecho público interno, en tanto que la confederación se fundamenta en el derecho internacional. Entonces, en el primer caso, se trata de una comunidad nacional, ¿sí? En el Estado federal. En el, en el Estado eh, confederal, ¿sí? Lo que teníamos con los peruanos, nosotros teníamos una comunidad internacional. Entonces, además, la federación está conformada por el conjunto de Estados miembros, los cuales permanecen unidos por los preceptos constitucionales y sometidos a la soberanía del Estado central, que se ha creado al momento de unirse, en tanto que la confederación se constituye, como hemos dicho, mediante un tratado que da origen a relaciones jurídicas entre los estados asociados, pero sin que estos constituyan un estado superior y distinto de cada uno de sus miembros. Entonces, la Confederación de Estados ha ido desapareciendo prácticamente en nuestro tiempo, ¿no? Aunque también puede haber organizaciones semejantes. Por ejemplo, la antigua Confederación Helvética, que se transformó jurídicamente en el Estado Federal Suizo que conocemos. La Confederación Germánica, que ha dado lugar al nacimiento del Estado Federal Alemán. Los Estados Unidos de Norteamérica adoptaron esta forma originalmente en, en 1776, pero duró hasta 1787, si no me equivoco, año en el cual se organizó en forma federativa, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, el Estado colombiano intentó adoptar primeramente esta forma mediante el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 1811, pero el enfrentamiento entre centralistas y federalistas impidió que ella se hiciera realidad. Entonces, más tarde, entre 1858 y 1863 existió la llamada Confederación Granadina. Pero de esta forma, tan solo tuvo su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataba en realidad de un régimen federal. El Estado federal. ¿Qué es el Estado federal? El Estado federal, por su parte, es una asociación de estados
en el cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero conservan su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter administrativo político. Como características de esta forma de Estado pueden señalarse las siguientes: que el territorio está constituido por la suma de sus territorios miembros, constituyendo una unidad. Y la soberanía es única y el poder supremo lo ejerce el Estado federal. Los Estados miembros participan en él, pero solo dentro del ámbito de sus competencias, ¿no? Dentro de las materias y dentro de la circunscripción o el parámetro geográfico que se asigne, ¿no? Entonces, la personalidad del Estado federal es única y esta va a representar al conjunto de los estados en el plano internacional. Entonces, los estados miembros se reservan el derecho de manejar los asuntos cuya competencia escape al Estado federal. La conciliación entre la autonomía que poseen los estados miembros y su sujeción al Estado central se cumple mediante el juego de dos principios: el de participación y el de autonomía. El principio de participación consiste en que los Estados miembros deben colaborar en la toma de decisiones que vayan a tener incidencia y obligatoriedad para todos aquellos en común, ¿no? Entonces, de ahí que en toda organización federativa existan instituciones políticas encargadas del manejo de las cuestiones comunes, en las cuales están representados equitativamente los Estados miembros. Entonces, estas instituciones poseen una competencia que varía según el grado de intensidad del vínculo federal. Pero cualquiera que sea su amplitud, va a tener una lógica de que no habrá federalismo si cada uno de los estados asociados, miembros, no participa en la formación de las disposiciones comunes. Esto es, por ejemplo, las leyes federales, y si no está representada en las instituciones comunes. Y asimismo, el principio de la autonomía consiste en el que los estados miembros o asociados se reservan, como hemos mencionado, una considerable independencia en la gestión de sus propios asuntos. Entonces van a disponer de autonomía gubernamental que se traduce en el hecho de que poseen cada uno su propio sistema legislativo y jurisdiccional y eligen por sí mismos su propio gobierno. Entonces, una de las características de esta forma de Estado es que él aparece como una unidad en sus relaciones internacionales, pero conservando a sus miembros ciertas prerrogativas de soberanía. Entonces, la distinción entre los estados federales y las colectividades descentralizadas de un estado unitario radica en que aquellos participan en la formación de la voluntad del estado central. Y en efecto, la organización política del estado federal comporta por lo general una asamblea que representa al conjunto de la población y otra que va a representar a los estados en cuanto a su propia característica de ser estado. Además, los estados miembros disponen de una competencia propia fijada por la Constitución Federal en materia legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Entonces, la discriminación de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales se hace por la enumeración de las competencias respectivas o bien por la simple enumeración de las competencias federales, lo cual pues implica que las materias no incluidas en ellas son de la competencia de los estados miembros. O por el contrario, por la enumeración de las competencias de estos, lo que implica la presunción inversa. Entonces tenemos así que el Estado federal va a presentar a su vez un carácter unitario y federativo. Entonces va a ser unitario en cuanto posee un territorio propio, el cual, aunque esté repartido entre los diferentes Estados miembros, está sometido al poder único del Estado federal en el ejercicio de su competencia. Y es unitario también
en cuanto a que los individuos que lo integran están regidos por la reglamentación federal y forman un cuerpo nacional único. Y es unitario también por el hecho de existir órganos centrales cuya voluntad se impone a la colectividad entera. Entonces, el aspecto federativo, por el contrario, se traduce de una parte por la participación de los Estados miembros en la formación de la voluntad de los órganos federales y, por otra parte, la competencia es reservada a los Estados miembros para el manejo de los asuntos que les son privativos por la Constitución. Por lo demás, en la Asamblea que representa a los estados, la igualdad de esta está establecida sin tener en consideración su población ni su territorio. Es decir, si tuviésemos una Asamblea de Estados, en el caso de Bolivia, no importaría que un estado tenga 5 millones, 10, 20, no, sino que acá deben operar, actuar en el mismo pie de igualdad, es decir, un representante por estado, ¿sí? ¿Para qué? Para generar desequilibrio, si no se generan desequilibrios, ¿verdad? Ahora, actualmente, el número de estados organizados en forma federal en el mundo no es muy grande. Uno de los primeros países en adoptar esta forma de estado fue los Estados Unidos de Norteamérica, habíamos dicho, ¿no? En 1787. Además, se cuentan como estados federativos la República Federal de Alemania, Austria, la antigua Checoslovaquia, Suiza, algunos países miembros de la Mancomunidad Británica, como Canadá, Australia, la India, Rusia también. En América Latina aparecen como estados federales Argentina, Brasil, México y Venezuela. Países que en la práctica tienen muy poco esa forma, ¿no? Porque sus regímenes políticos han impedido que de verdad se afiance en ellos el federalismo. Y en realidad, si acaso se diferencian del unitarismo en cierto mayor grado de descentralización administrativa. Pero si se los compara con los Estados Unidos de Norteamérica, se va a ver que su estructura se acerca más a la forma unitaria. Entonces, de otro lado, con excepción de Brasil, entre ellos se presenta en grado sumo el fenómeno del centralismo absorbente por parte de sus respectivas ciudades capitales. Hoy en día se acusa una cierta decadencia de esta forma en el plano interno, mientras que en el plano internacional parece fortalecerse al encarnarse en organismos supranacionales. Los estados de estructura federal reciente, el federalismo no es más que una forma de descentralización acentuada. En los estados federales antiguos como Estados Unidos o Suiza puede constatarse un irreversible proceso centralizador y la autonomía de los estados miembros pierde terreno en la medida en que estos no pueden ejercer su propio poder, ¿no? Legislativo, sino dentro de un marco cada vez más estrecho que les fija la Constitución Federal. Y los factores principales que determinan esta evolución son, de una parte, la complejidad de los problemas económicos, ¿no? Que no pueden ser, pues, abocados independientemente por cada uno de los miembros de la federación, sin observar directrices comunes. Ahora bien, respecto a los sistemas de gobierno, a ver, referimos que se reserva para señalar la organización y estructura interna de los órganos del Estado en lo que hace a sus titulares, los ámbitos de competencia, funcionamiento y relaciones mutuas. Y la distinción que se hace pues entre los sistemas de gobierno tiene ante todo un fundamento en la realidad histórica y política de los estados modernos, más que en la teoría o la doctrina. Entonces podrían esbozarse muchos sistemas de gobierno diferentes a los existentes en el mundo contemporáneo, pero con ellos se entraría en el terreno de la utopía. Entonces, lo que nos interesa en el presente curso es el conocimiento de los sistemas que imperan en el mundo de hoy. Y los sistemas de gobierno, como nota Bourdieu, se encuentran aún vinculados a las interpretaciones susceptibles de hacerse sobre la teoría de la separación de poderes, con la cual se da nacimiento a los tres sistemas, ¿no? Aquel en el que se intenta dar aplicación práctica a la regla de separación de poderes, asegurando el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, es el parlamentario. Aquel en virtud del cual se establece la preponderancia práctica del ejecutivo es el sistema presidencial.
Y aquel que favorece la preeminencia de una asamblea representativa sobre el Ejecutivo es el sistema de asamblea. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, es importante que vayamos a tener en cuenta el siguiente sistema, sistema de gobierno parlamentario. A ver, este sistema de gobierno parlamentario de gabinete, como también se lo denomina, es aquel en el que el ejecutivo está dividido en dos elementos, un jefe de Estado y un jefe de gobierno, siendo este último, junto con su eh, gabinete, el responsable políticamente ante el Parlamento, el cual tiene facultades para revocar su mandato o puede a la inversa ser disuelto por el gobierno. Puede agregarse también que en este sistema el Parlamento ejerce una influencia directa sobre la composición del gobierno y no se limita a ejercer prerrogativas en la legislación, aprobación del presupuesto y control de la administración. Entonces hay que tener en cuenta que no todo régimen en el cual existe un parlamento, ni siquiera aquel donde el parlamento tenga facultades suficientes para hacer un contrapeso al ejecutivo, es el sistema parlamentario. Para que pueda denominarse como tal, es necesario que concurran en este sistema los elementos contenidos en la noción que, que hemos explicado. Entonces, acá existe un ejecutivo dualista. El ejecutivo dual o dualista, como hemos explicado, es aquel en el que existe la cabeza del poder ejecutivo por parte del jefe de Estado, que puede ser un monarca, un presidente, con funciones ante todo formales, y por otra parte un jefe de gobierno, llámese primer ministro, canciller o presidente del consejo, etcétera, al cual le va a corresponder conjuntamente con su gabinete ministerial el ejercicio de la función ejecutiva propiamente dicha. Entonces el jefe de Estado va a encarnar y representar a la nación y va a ocupar la más alta jerarquía dentro del Estado. Y entre sus funciones van a figurar por regla general la de promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento, sancionar los decretos, refrendar los tratados internacionales, designar al jefe de gobierno y aprobar la conformación del gabinete ministerial y eventualmente pronunciar la disolución del Parlamento. Entonces, naturalmente, el contenido y alcance de estas funciones va a variar según el sistema parlamentario del que se trata. El jefe del Estado en un sistema parlamentario es elegido de manera indirecta, bien sea por el Parlamento mismo, por una asamblea especial o por sufragio indirecto, cuando el cargo no es hereditario. Entonces, el ejercicio real del poder ejecutivo corresponde al gabinete ministerial, con el jefe de gobierno a la cabeza. Y este gobierno puede llamarse también gobierno a secas o ministerio. Es un órgano colectivo cuyas decisiones pues son tomadas en conjunto por sus miembros en Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros es presidido por el jefe de gobierno, excepcionalmente en presencia del jefe de Estado. El jefe de Estado es designado por lo general por el propio jefe de Estado. Eh, el jefe de gobierno es designado usualmente por el jefe de Estado, quien en algunos sistemas es libre de escoger a la persona para ese cargo, ¿no? En tanto que en otros, como en Gran Bretaña, está prácticamente obligado por tradición a nombrar al jefe del partido mayoritario, ¿no? En la Cámara de Origen Popular, con lo cual esa función viene a ser meramente formal. Entonces, al jefe de gobierno y su gabinete le corresponden las funciones propiamente ejecutivas y administrativas. El jefe de gobierno tiene a su cargo la integración del equipo ministerial, que debe someter a la aprobación y nombramiento formal del jefe de Estado. Además, en relación con el Parlamento, le corresponde llevar la vocería oficial del gobierno, presentar ante él proyectos de ley directamente o a través de sus ministros y proponer, cuando las circunstancias lo ameriten, la disolución del Parlamento. Por otra parte, el jefe de gobierno dirige la política internacional del Estado y coordina la acción administrativa de diversos ministerios. Entonces, se llama responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento el hecho de que el Parlamento tiene la facultad de obligar al gabinete a presentar su dimisión.
mediante la aprobación de una moción de censura contra el gobierno o la negativa a un voto de confianza solicitado por este, lo cual se traduce como un voto de censura. Entonces, el voto de censura puede ir contra un ministro en particular o contra varios o contra el jefe de gobierno, caso en el cual, de ser aprobado, todo el gabinete tiene que dimitir. El voto de moción de confianza debe ser solicitado por el jefe de gobierno, comprometiendo así ante el Parlamento la estabilidad del gabinete. Esto ocurre en casos en el que el gobierno se propone llevar a cabo un programa específico y quiere asegurarse el respaldo del Parlamento a ese programa. Entonces, la responsabilidad política del Ejecutivo ante el Parlamento puede considerarse como el elemento esencial del régimen parlamentario. Si existen dos cámaras, la responsabilidad tiene lugar ante aquella de las cámaras que sea elegida por sufragio universal directo, lo cual se explica por la naturaleza de la responsabilidad. Y ello se traduce en el hecho de que en el gabinete se debe gozar de la confianza de los representantes de la nación. Entonces, la responsabilidad no implica solamente que el Parlamento puede obligar a los miembros del gobierno en forma colectiva a renunciar, sino además que el Parlamento debe participar en la investidura de gabinete y esta puede ser otorgada por procedimientos diferentes, sea expresamente mediante el otorgamiento de la investidura a la persona del jefe de gobierno primero y luego a sus ministros, sea tácitamente cuando no es necesario el acto de investidura, sino que ésta se entiende otorgada mientras el Parlamento no tome la iniciativa de depositar una moción de desconfianza. Ese sistema es utilizado en los países escandinavos. Entonces también existe lo que se denomina el derecho de disolución del Parlamento. Entonces, el régimen parlamentario supone además, como una consecuencia de la característica anterior, el derecho por parte del gobierno de disolver el Parlamento, y esa disolución opera en relación a una de las cámaras, aquella elegida por sufragio universal directo, o sea, la misma ante el cual el gobierno es responsable políticamente. Y este derecho de disolución tiene por objeto garantizar el equilibrio de los poderes, ya que constituye un contrapeso al derecho al Parlamento de revocar al gobierno. En virtud del derecho de disolución, el pueblo es el llamado a arbitrar en última instancia en los conflictos institucionales que se presentan entre el Ejecutivo y el Legislativo y a solucionar pues las crisis políticas graves de esa forma. Entonces, en esa forma, la intervención del pueblo mediante el sufragio universal directo viene a ser el elemento clave para el funcionamiento del sistema parlamentario. Y la disolución va a ocurrir por regla general de manera automática como consecuencia de la dimisión del gobierno, causada por un voto de censura del Parlamento. Pero además el Parlamento se disuelve también automáticamente cuando ha transcurrido cierto tiempo. Por ejemplo, 5 años en Inglaterra, sin que se haya producido un cambio en el gobierno con objeto de dar oportunidad a los electores de modificar o ratificar su composición. En todo caso, el gobierno puede, antes de cumplirse ese plazo, proponer la disolución del Parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Y eso ocurre en circunstancias en que el gobierno aspira a asegurar, para la continuidad de sus programas, el apoyo del Parlamento, contando desde luego con mantener o aumentar sus mayorías en, en, en él, ¿no? Entonces, una característica adicional del sistema de gobierno parlamentario es la existencia de un partido gubernamental sometido al estricto control del jefe de gobierno y que a su vez pues va a controlar la mayoría en la Cámara de origen popular. Entonces, es así como este sistema hace operante el llamado esquema gobierno-oposición, puesto que el partido mayoritario que ejerce el control de gobierno hace pues el contrapeso, él o los partidos de oposición representados en las cámaras. Sin embargo, no en todos los países que practican el parlamentarismo se da el esquema mencionado. Entonces, en países multipartidistas como Italia, no siempre es posible hablar de un partido de gobierno, ¿no? Por cuanto está frecuentemente conformado por coaliciones eh, de partidos y movimientos. Y tampoco pues puede hablarse de un partido de oposición, puesto que son varios los que se encuentran en esa situación. Entonces, el esquema gobierno-oposición se da en cambio cuando existe un fenómeno denominado del bipartidismo, como ocurre en Reino Unido, en Alemania, en Japón, etcétera. El sistema de gobierno parlamentario nació
en Inglaterra, en lo esencial. Y ahí cumplió pues la primera etapa de su evolución, ¿no? Y más adelante se extendió a muchas otras naciones europeas, eh, y esa evolución permitió la transición de la monarquía absoluta a la monarquía limitada y al parlamentarismo moderno, ¿no? Que han seguido en líneas el modelo inglés. El sistema representativo inglés tiene su antecedente más importante en la Carta Magna de 1215, al consagrarse en este documento, entre otras cosas, el compromiso de que el rey debía consultar con los grandes señores la aprobación de los impuestos. Y a partir del siglo XIII, la institución del Parlamento tomó cuerpo en un proceso que se consolidó hasta el siglo XVII. Como resultado de los triunfos obtenidos por el Parlamento frente a la corona, ¿no? En las llamadas revoluciones políticas de la época, ¿no? Entonces, debido a estos triunfos, se han plasmado leyes fundamentales para ese contexto, tales como la Petition of Rights, el Habeas Corpus Act, el Bill of Rights, el Act of Settlement, y se implantó en Inglaterra la monarquía limitada. ¿Y qué es la monarquía limitada? Ese sistema pues se consolidó definitivamente a raíz de la famosa gloriosa revolución, ¿no? Que destituyó al último rey Estuardo y nombró en reemplazo al liberal Guillermo III de Orange con el apoyo del Parlamento. Entonces, con el Bill of Rights aprobado entonces por ambos, se alcanzó un nuevo orden de relación de fuerzas en Inglaterra, en el que el dualismo entre el rey y el Parlamento estaba determinado de tal suerte que ambos poderes se necesitaban mutuamente para realizar sus políticas. Entonces, en esa etapa de la monarquía limitada, el Parlamento poseía el poder presupuestal y un poder legislativo restringido. Y el rey pues continuaba gobernando junto con los ministros que él nombraba y removía libremente. Y no existía todavía la responsabilidad política de los ministros ante el Parlamento. Tal solo había una responsabilidad penal en virtud de la cual se podía acusar a un ministro ante un tribunal por faltas graves. Entonces el rey podía disolver el Parlamento por su propia voluntad y no había pues todavía en esta etapa un equilibrio real de poderes. La balanza se inclinaba en favor del gobierno, ¿no? Que aún tenía prerrogativas mayores que el Parlamento, aunque estén limitadas por este. Entonces, mientras eso ocurría en Inglaterra, en el resto del continente europeo, las instituciones representativas habían desaparecido o estaban en un indefinido receso, como era el caso de los Estados Generales de Francia, ¿no? Que estuvieron reunidos por última vez en 1614. Entonces, por ello, la monarquía limitada inglesa fue objeto de la admiración y del elogio de los liberales europeos. En ella se inspiraría Montesquieu para proponer su obra del espíritu de las leyes y su doctrina sobre la separación de los poderes. Entonces, ello también inspiró en gran medida el movimiento constitucionalista del siglo XVIII que abogaba fundamentalmente por la separación de poderes y las declaraciones de derechos. A lo largo del siglo XVIII, el parlamentarismo orleanista fue consolidándose y adquiriendo una fisonomía, en la cual existen aspectos clave. Por ejemplo, el establecimiento por el acto settlement de la incompatibilidad entre la pertenencia al Parlamento y al gobierno en un mismo momento. La formación del sistema bipartidista, cuyos comienzos se remontaban al siglo anterior con la fuerza que tomaron en seno del Parlamento los partidos Tory, que es el conservador, y el White, que es el liberal, ¿no? Con lo cual aparece la figura de la oposición legal. Entonces, con ella se admitió que el partido que no tuviera mayoría y por lo tanto que no estuviera en el gobierno podía hacer oposición desde el Parlamento mientras le llegaba su turno de poder. Y la importancia que adquirió el gabinete con autonomía obtenida en los tiempos de los reyes de Hanover, que por sus orígenes mostraron poco interés en las reuniones ministeriales. Eh, entonces, en ese sentido, la aparición de la figura del primer ministro como un vocero del gabinete ante el rey y también ante el parlamento eran una doble función
que lo convirtió en un verdadero jefe de gobierno. ¿No? Entonces, existía una estrecha relación entre el gabinete y la Cámara Baja, de cuyas mayorías pues dependía la aprobación del presupuesto y las políticas del gobierno, y el establecimiento de la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento, el cual se comprobó cuando en 1782 el rey Jorge III se vio forzado a aceptar la renuncia de su primer ministro como consecuencia de la oposición parlamentaria. Y ese acontecimiento marcó para muchos el punto de partida del funcionamiento efectivo del sistema parlamentario. Entonces, esa etapa en la que el monarca no ha perdido de todos sus poderes políticos y sigue nombrando libremente a sus ministros, y en la que el gabinete debe gozar de la doble confianza de aquel y del Parlamento, se ha llamado en Francia como el Parlamento Orleanista. ¿Por qué? Porque fue el sistema que adoptó allí el rey Luis Felipe de Orleans a partir de la Revolución Burguesa de 1830, ciertamente bajo la influencia política inglesa. Y en Francia se adoptó ese sistema bajo el principio pregonado por Guizot. Entonces, el sistema parlamentario moderno, eh, bueno, que ha sido evolucionando, sin lugar a dudas, en atención al siglo XIX, fue un siglo de grandes reformas, especialmente en materia electoral, ¿no? En la cual se buscó ampliar la base popular para la elección de los representantes. Y esas reformas fueron en gran medida fruto del influjo que ejerció en Inglaterra la Revolución Francesa, con la aspiración, ¿no?, de la clase media a compartir el poder. Entonces, la primera de ellas fue la Representation of the People Act, eh, em, mediante la cual se efectuó una redistribución de escaños en la Cámara de los Comunes, ¿no?, teniendo en cuenta el número del aumento de la población y la extensión del derecho al voto del estamento burgués. Entonces, fue a raíz de esa reforma que comenzó a hablarse de un sistema de gobierno parlamentario. Y más adelante se aprobaron otras, ¿no?, para democratizar la vida política inglesa, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el tópico de la duración del Parlamento, de 5 años. El tema de la permisión del voto a las mujeres mayores de 30 años. Luego, la generalización del voto femenino. Luego, la reducción del derecho de veto de los lores de 2 a 1 año. Entonces, todas esas reformas contribuyeron a darle una fisonomía actual al sistema parlamentario, en este caso británico, como hemos mencionado, que ha servido de modelo para los demás similares implantados en el mundo. Entonces, la evolución de la monarquía absoluta a la monarquía limitada y de este al parlamento orleanista y de este al parlamentarismo moderno corresponde a un desarrollo progresivo de la legitimidad democrática fundada sobre la elección popular, ¿no? Y una decadencia correlativa de la legitimidad monárquica fundada sobre la herencia. Entonces, ese fenómeno traduce en sí mismo el paulatino ascenso de la burguesía al poder y la decadencia de la aristocracia como resultado de las transformaciones económicas, sociales, intelectuales y políticas que han operado a partir del siglo XVII. En la monarquía limitada de este siglo, de ese siglo, la legitimidad popular era apenas incipiente, ¿no? Eh, Frente a la legitimidad monárquica, eh, en el Parlamento orleanista ambas legitimidades estaban más o menos en pie de igualdad. En el Parlamento moderno, la legitimidad popular triunfa sobre la monárquica y solo subsiste como un vestigio de las monarquías parlamentarias. A lo largo de los 2 últimos siglos, el sistema parlamentario ha sido adoptado por muchos países, comenzando por los de Europa, ¿no?, en los que las monarquías absolutas fueron sustituidas por monarquías limitadas o por regímenes republicanos. Entonces, este sistema se implantó mm, paulatinamente en países monárquicos como Suecia, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Francia también, uh, Italia, Alemania, lo adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial. Portugal y España lo hicieron al restablecerse en democracia estos países luego de las dictaduras de Oliveira, Salazar y Franco, respectivamente.
Hoy en día, ese sistema rige en todos los países de Europa Occidental, ¿no? Con la excepción de Suiza en lo esencial. Hay más que las antiguas colonias inglesas que conforman la Commonwealth y que la adoptaron, pues una vez alcanzada su independencia de la metrópoli, ¿no? Por ejemplo, el caso de Canadá, la India, Pakistán, Australia, Nueva Zelanda y también fruto de la Guerra Mundial Segunda, este sistema también rigió después de 1947 en Japón, ¿no? Pues como se dan cuenta, los países del eje, que estaban con el eje, prácticamente han implementado este sistema. Entonces, en América Latina, aunque se ha intentado, la tradición política latinoamericana es usualmente presidencialista, ¿no? En Chile hubo una modalidad de parlamentarismo, en Brasil, en Argentina también hubieron propuestas, pero no se ha llegado a consolidar. Ahora bien, el sistema de gobierno presidencial funciona de ordinario dentro de un contexto de Estado democrático liberal, lo cual no va a excluir que exista en países regidos bajo formas de gobierno autocráticas, ¿no? Entonces, se fundamenta, al igual que el sistema parlamentario, en la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes, mediante el sufragio universal, en la separación entre los diferentes órganos del poder público. Sin embargo, existe en el sistema presidencial una cierta supremacía del órgano ejecutivo sobre los demás. ¿En razón de qué? En razón de la extensión de las facultades que se otorgan al presidente. Entonces, si se lo compara con el sistema de gobierno parlamentario, el sistema presidencial tiene características muy definidas, ¿no? Tiene un ejecutivo monocrático unipersonal. En este sistema, a la cabeza del Poder Ejecutivo hay una sola persona, quien es el presidente de la República, del Estado, quien ostenta a la vez el carácter de jefe de Estado y jefe de gobierno. Y en esta doble calidad no solo representa a la nación y cumple funciones de tipo formal y protocolar, sino que también es el jefe de la administración pública. Entonces va a nombrar y remover libremente a sus ministros y demás colaboradores inmediatos. Va a presidir el gabinete, el Consejo de Ministros, etcétera. Va a trazar la política gubernamental en los distintos campos de acción. Va a ser el director de las relaciones exteriores del Estado y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el sistema presidencial no existe la institución del primer ministro, aunque en algunos países que han adoptado este sistema se le ha dado ese nombre a un miembro del gabinete. Ahora bien, existe la elección popular de presidente a través del sufragio universal, directo o indirecto por todos los ciudadanos. Y este hecho, ¿qué hace? Hace que se coloque en pie de igualdad política y jurídica con el Parlamento, Congreso, Asamblea, etcétera. Aunque la práctica tenga frente a este una mayor relevancia, debido a que su base electoral es más amplia. ¿Por qué? Porque abarca la totalidad del territorio nacional, mientras que de los parlamentarios o congresistas se limita a su propia circunscripción regional, local, etcétera. En el sistema de gobierno presidencial no existe la institución de la moción de censura, por medio de la cual, como se ha visto, el Parlamento puede obligar a renunciar a uno o varios ministros o al gabinete en pleno, con el jefe de gobierno a la cabeza. Y en este sistema, la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento se hace efectiva a través de las citaciones y debates que promuevan a las cámaras, los ministros y otros altos funcionarios gubernamentales, así como de las comisiones investigadoras sobre actos administrativos, pero no como resultado de un voto de censura. Entonces, menos aún puede el Parlamento destituir u obligar a renunciar al presidente de la República, quien es elegido para un periodo fijo, salvo que se admite una acusación formal contra él, caso en el cual pues podría quedar suspendido en sus funciones y se produzca una condena en la cual va a conllevar la separación definitiva del cargo. Entonces, en ninguna circunstancia el gobierno puede en un sistema presidencial disolver el Parlamento. Ello equivaldría a un golpe de Estado y a la implantación de un régimen de facto. El Parlamento tiene un periodo constitucional fijo durante el cual se reúne por derecho propio en las fechas y por el término previsto. Dentro de las facultades del Ejecutivo figura, en cambio, la de convocar al Parlamento a sesiones extraordinarias fuera del tiempo de sesiones ordinarias. Entonces, el hecho de que ni el Parlamento, Congreso, Asamblea, etcétera, puede destituir al presidente,
ni éste puede disolver aquel, se debe a que las dos instituciones tienen cada una su legitimidad obtenida directamente del pueblo, por medio de votaciones separadas, siendo por tanto entonces su existencia política independiente una de la otra. En la práctica, entonces, no existe un verdadero equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, dado el cúmulo de atribuciones y prerrogativas que se confieren a aquel, incluyendo las de colegislador, ¿no? Entonces, el principio de separación entre las ramas del poder existe, pero no con carácter rígido, sino atenuado con el de la colaboración armónica entre ellas. Entonces, a las anteriores características podría agregarse el de la incompatibilidad entre ser a un mismo tiempo miembro del Parlamento y del gobierno, si es bien cierto que los ministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo pueden provenir de aquel. Por el hecho de aceptar el cargo para el cual son nombrados, pierden la investidura parlamentaria, la cual puede recuperar una vez desempeñada su función en el gobierno. Además, las constituciones prevén que un miembro del gobierno no puede, mientras ocupe el cargo, ser candidato a corporaciones, al menos usualmente en las diferentes constituciones, eh, para las elecciones de origen popular, ¿no? Y prevén, al menos en otros países, que exista un tiempo razonable. Bueno, en Bolivia ya hemos visto que jurisprudencialmente existe otra interpretación. Ahora bien, el sistema de gobierno presidencial fue implantado por primera vez en Estados Unidos, ¿no? En 1787. ¿Y cuál era la intención? ¿Cuál era la idea? La idea de sus autores era porque querían hacer un presidente que era una especie de monarca elegible y temporal. Entonces, la institución de la presidencia adquirió una relevancia desde el comienzo, ¿no? Bajo el gobierno de George Washington, etcétera. Eh, y los países, en el caso latinoamericano, a medida que fueron obteniendo su independencia, siguieron ese modelo de Estados Unidos de Norteamérica, adoptando el sistema presidencial, consagrándolo en sus respectivas constituciones. Entonces, en algunos países hubo al inicio de la era republicana propuestas de implantar regímenes monárquicos, ¿no? Pero tales propuestas fueron desechadas. El libertador, por ejemplo, Simón Bolívar, se negó sistemáticamente a aceptar la corona que diversas oportunidades y lugares se le ofreció. Él refería que se necesitaba un régimen democrático y presidencial con un ejecutivo fuerte en los territorios liberados, ¿no? Entonces, en ese marco, también han existido, sin embargo, a pesar de ello, tres países con experiencias en, en América respecto de este tópico, regímenes monárquicos, Haití, Brasil y México, ¿no? En Haití estaba Jacques de Sarnez, que se proclamó emperador en 1804, luego también Cristofón, en Brasil durante casi todo el siglo XIX fue imperio, al independizarse de Portugal en 1822, se proclamó como tal, ¿no? Mm, Fue coronado don Pedro I de Braganza y luego su hijo don Pedro II. Y en el caso de México, se tuvo dos breves imperios, el de Agustín Iturbide y el de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Sin embargo, este sistema se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque se ha caído en el presidencialismo. Y ello genera justamente un tipo de situaciones personalistas eh, que pues han generado ese detrimento. En Sudamérica, en Colombia, el sistema presidencial fue adoptado desde el nacimiento mismo de la República, ¿no? De Colombia, en la Constitución de Cúcuta de 1821, por influjo del libertador Simón Bolívar, ¿no? Y de los próceres fundadores, quienes fueron conscientes de que este sistema se amoldaba más a la realidad de una nación que no tenía tradición monárquica propia y por la misma idiosincrasia de la gente, ¿no? Sin embargo, en el caso de Colombia, con la Constitución del 91, misma que sirve de referencia para la Constitución no solo de Bolivia del año 2009, sino Constituciones de Ecuador del 98 y 2008, eh, en esta Constitución de Colombia se ha morigerado y se ha incluido la moción de censura, ¿no? En cambio, en Europa, la larga tradición monárquica ha impedido que este sistema se adopte, ¿no? Solamente en Francia hubo un momento en el cual Bonaparte generó la figura del príncipe presidente, ¿no?
Y bueno, los tratadistas modernos de derecho constitucional y de ciencia política, particularmente los franceses, han esbozado la noción del presidencialismo. ¿Y qué se entiende por presidencialismo? Se entiende por la deformación o desnaturalización del sistema presidencial, ¿no? Entonces, en esta deformación, el presidencialismo ostenta una concentración de poderes muy acentuada en manos del jefe del Ejecutivo, presidente de la República, en desmedro de los poderes del Parlamento, que como ocurre en la mayoría de las veces, es suprimido y por su consecuencia el poder legislativo se ejerce por parte del gobierno, ¿no? Y es lo que sucede en regímenes en los cuales existe pues esta concentración de poder en la cabeza del Ejecutivo. En ese marco existe un desequilibrio en favor del Ejecutivo y se mantiene el principio, en principio es esa carencia, esa desaparición de la posibilidad del control. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo pone obstáculos y limitaciones, de hecho, a la función legislativa del Parlamento, Congreso, Asamblea, o de cualquier manera, pues la absorben, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se genera una hipertrofia de la función ejecutiva que no permite ya hablar de un sistema presidencial, sino de un presidencialismo, que en ciertos países, en ciertos casos, pues es equivalente a una dictadura. Y este fenómeno se ha dado lamentablemente en muchos países, ¿no? Entonces, es un fenómeno de característica sociológica que deriva de un marcado paternalismo que en ocasiones pues ejerce la jefatura del Estado, ¿no? De una connotación casi mesiánica en la cual se genera una idea de que la figura del presidente va a resolver hasta el mínimo problema de los ciudadanos. Ahora bien, vamos con el último sistema de gobierno, el de asamblea. Este sistema se fundamenta en la preeminencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno, o bien en la absorción total de las funciones ejecutivas por una asamblea. Entonces, los gobernadores van a ser delegatarios o agentes de esa asamblea, la cual por ser generalmente numerosa no pueden atender directamente las tareas del gobierno. De esta manera, el gobernante o gobernantes estarán a merced de la asamblea, tanto en su nombramiento como en su remoción. Y la independencia de los gobernantes va a resultar limitada al grado de ascendente que ellos tengan sobre el cuerpo colegiado. Entonces, los miembros de esa asamblea son elegidos por el órgano colegiado que cumple las funciones del Parlamento y que por su parte es elegido por votación popular. Ese sistema ha sido utilizado con menor frecuencia que los dos anteriores. Se implantó por primera vez en Francia, en plena revolución, con el régimen de la Convención, instaurado en 1793. Y en ese entonces, pues ese régimen de poder, el ejecutivo era ejercido por un consejo de 24 miembros nombrados por la Asamblea Nacional, cuya función era la de hacer cumplir las decisiones tomadas por este cuerpo. Más adelante fue adoptado ese sistema en Suiza. A lo largo del siglo XX, con posterioridad a la revolución bolchevique en Rusia, fue adoptado por los estados socialistas marxistas y ello fue en consideración de seguir el modelo implantado en la Unión Soviética. Y se ha buscado mantener, pues, en lo político el régimen de partido único, dándole a este una amplia base popular, al menos en el aspecto formal. Entonces, en ellos el Parlamento es elegido por sufragio universal restringido. En principio solo se vota por las listas oficiales del partido o su equivalente, de tal suerte que los miembros del Parlamento pertenecen en su totalidad, o por lo menos en la abrumadora mayoría, a un partido oficial. Y a su turno, pues ese Parlamento, Asamblea, etcétera, es designado eh, o es el que designa a los integrantes de la Asamblea. Entre las más figuras, mmm, entre las más destacadas figuras del partido. Entonces, esta asamblea o cuerpo colegiado, como se ha dicho, es el titular del Poder Ejecutivo y su denominación varía, ¿no? Según el país que se trate. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética se denominaba presidium. Y entre sus funciones figuraba el nombramiento de los integrantes del gobierno propiamente dicho. Esto es del gabinete ministerial, el cual dependía directamente de ella. Asimismo, la asamblea ejercía en su conjunto las funciones de jefe de Estado, pero ese título lo ostentaba el presidente designado por ella en su seno, quien los representa formalmente en actos protocolarios, como son la acreditación de embajadores o el otorgamiento de condecoraciones.
y la jefatura del gobierno le corresponde al primer ministro o cabeza de gabinete. Entonces, no obstante, la mayoría de los estados que han adoptado este tipo de gobierno, la cabeza visible del estado y a quien corresponde en última instancia su orientación política es en la práctica del secretario general del partido. ¿No? Así este no tenga el título de jefe de Estado o jefe de gobierno. Entonces, de hecho, la mayor parte de estos estados han sido regidos de manera omnímoda por un líder que, aunque teóricamente es dependiente de la Asamblea y responsable ante ella, concentra en sus manos todo el poder, tanto político como gubernamental, ¿no? Y en su calidad de secretario general del Partido Único. Entonces, algunos ejemplos ilustrativos en atención a este tipo de sistema ha sido el régimen de Stalin, eh, Khrushchev, Brezhnev, el mariscal Tito en Yugoslavia, Mao Zedong en la China popular, Kim Il-sung en Corea del Norte, Ho Chi Minh en Vietnam, Janos Kadar en Hungría, Nicolae Susu en Rumanía, entre otros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este sistema de asamblea se ha venido desmontando y ha sido reemplazado paulatinamente por un sistema parlamentario, semiparlamentario, por uno semipresidencial. ¿No? Entonces, en ese escenario, en ese contexto, es en el cual pues nos encontramos dentro de los sistemas de gobierno. ¿Alguna pregunta, duda? No, ninguna. ¿No? Perfecto. Bueno, las actividades en este momento vamos a proceder a subir a internet, a la plataforma. Van a estar disponibles para su trabajo. El tiempo plazo es de 2 semanas en el cual ustedes deben trabajar su ensayo de forma original. ¿Sí? En caso de plagio se va a asignar la nota de 1, un punto. Eh, Se les pide un ensayo sumamente corto, original, de 5 páginas. Necesitamos generación de ideas, queridos colegas, más aún en este escenario. Eh, Recuerden ustedes que nuestra querida institución cuenta con sistemas que detectan inclusive el tema de inteligencia artificial, entre otros, adicionalmente al plagio, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes vayan a explotar y expresar sus ideas de forma original, ¿sí? Em, ¿Podemos proceder con el llamado de lista, doctora? Doctor, disculpe una consulta. William, adelante. ¿El ensayo tiene que ser desde un contexto histórico o puede ser No, también con una proyección a futuro? proyección a futuro, una argumentación prospectiva a futuro. Ya nos interesa el futuro, nosotros cómo podemos encauzar dentro de estos tópicos, en realidad articular con el Perú y Brasil. Esa es la única misión que en este momento se debe tener respecto del ensayo y respecto de lo que el país debería estar apuntando y que lamentablemente en el escenario actual no se ha puesto como un tópico trascendental, ¿no? Pese a que ya estamos a menos de 2 meses para las elecciones. Ese tópico Gracias, doctor. trascendental, Gracias. ese tópico trascendental puede cambiar el país de tan solo cobrar peajes, vender alimentación, vender entretenimiento, que es lo que Bolivia tiene, ¿sí? Y la gente tiene una forma de producir orgánica, es algo que es muy destacable frente a otros países que tienen comida transgénica, tiene un sazón exquisito, tiene un potencial turístico para explotar. Por ejemplo, el tema de los ríos con el tema de deportes extremos. En Brasil, por ejemplo, está prohibido, ¿sí? Y van a ser aspectos que sin lugar a dudas marcan un potencial interesante. Muchos brasileños, por ejemplo, viajan a Chile a ver montañas, imagínense, nosotros teníamos semejante potencial turístico, ¿no? Entonces,
Ahí con turismo, eh, y más aún con este tema de la logística, comercio exterior, Bolivia tiene ahí una mina de oro, ¿sí? Una mina de oro. Y esto no es ninguna cuestión utópica. Costa Rica, por ejemplo, un país que tiene 5 millones de habitantes aproximadamente, genera como 3.000 millones de dólares por concepto de turismo, ¿sí? Entonces, eso trae un influjo tremendo. ¿Por qué? Porque va a existir un chofer, por ejemplo, de un camión, de un tráiler, que va a recorrer los diferentes territorios del país, ¿no? Y le va a gustar algún lugar. Entonces, va en algún momento traer a su familia para que conozca, etcétera. Posteriormente, probablemente quiera estudiar alguno de sus hijos, le guste, no sé, alguna de las ciudades, y se queda a estudiar. Va a traer un efecto multiplicador en cuanto a ingresos de divisas, ¿sí? Y a producción de la industria naranja, ¿sí? Ahí es donde tenemos que enfocar. Entonces, si nosotros logramos canalizar ello, eh, va a ser sumamente interesante porque va a cambiar toda la historia de este país. Y nosotros en este tipo de escenarios, es decir, escenarios académicos, tenemos que generar estas corrientes de opinión. ¿Sí? Para eso justamente está la universidad en su misión también de interacción respecto de la realidad. Y por eso justamente es una tarea proyectiva, ¿no? Es decir, de cómo podemos nosotros encauzar todo esto, porque aquí las ideas son las que van a generar, las ideas y los acuerdos van a generar una Bolivia sumamente interesante en cuanto a efectos de corto, mediano y largo plazo, pero tenemos que empezar a hablar, a debatir sobre esto, ya estamos contra el tiempo, eh, toda vez que otros países ya están construyendo el corredor del sur, que tiene ahí Paraguay, Chile, etcétera, con Argentina. Por el norte de Bolivia están construyendo o están proyectando reconstruir de igual manera un corredor muy próximo a Pando. Sin embargo, nosotros geopolíticamente, estratégicamente, por dicha y bendición de Dios, tenemos ahí la fortuna de estar en medio, y si construyen este otro megapuerto más por el sur, eh, Dios quiera que sea en Perú, en el sur del Perú, eh, tenemos ahí una proyección muy interesante para construir. Ahora, ustedes se preguntan, y el Perú? Eh, y sí, el Perú sí. En este momento, por ejemplo, existe mucho afán respecto del tópico Milei y demás, ¿no? De todo lo que está haciendo. Pero si ustedes se ponen a revisar el tópico financiero, monetario, etcétera, básicamente está empezando a generar varias medidas a adoptar que en el Perú ya han aplicado en Argentina. Y eso es lo que está logrando generar ese desarrollo. Entonces, tiene sus pautas muy interesantes en cuanto al Perú, y creo que deberíamos generar unos lazos de hermandad más consistentes, como hemos tenido en un pasado, ¿no? Entonces, es una tarea que, como les digo, esto puede generar una dinámica muy interesante para un futuro próximo. Y bueno, nosotros tenemos que poner en contexto, estamos en un tiempo electoral, es cierto, pero estos aspectos son de relevancia sumamente estratégica, no se los está debatiendo, no se los ha puesto siquiera en consideración respecto de un debate en cuanto a este tópico. Más aún cuando nosotros somos miembros del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones, y ahí podemos generar y ser un país bisagra que vaya a hacer un puente entre estos dos mundos que se tienen, ¿no? Respecto al mundo oriental, con la China y con el mundo latinoamericano. Entonces, bueno, ahí les dejé también mi número WhatsApp en, en el chat. Ahí yo quedo atento a cualquier duda que vayan a tener. ¿Sí? Un abrazo, queridos colegas. Gracias, doctor. A ustedes, pues, por su gentil atención.
Listen, tomará. Sí, sí, la doctora va a llamar lista. Aguarden, por favor, unos minutitos. Hola, papu. Gracias, Listen. Doctor, ¿ya terminó la clase? Sí, doctora, sí, doctora. Ya han sido dilucidadas las cuestionantes al respecto y en ese marco podemos proceder con el llamado de lista. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. Por favor, estén atentos al llamado de su nombre. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Que tenga un buen Gracias, fin de doctor. semana, doctor, y hasta la próxima. Igualmente, Limón Denise. Adriana, Presente, licenciada. Aguayo Martínez José Luis, Presente, licenciada. Arancibia Peralta Cristina, Presente, licenciada, muchas gracias. gracias. Blanco Paz Elizabeth, Presente, Licen, gracias. Calizaya Santos Alfonso Saúl, Gracias, presente, gracias. Callapa García Elia, Presente, aquí dice, buenos días. buenos días. Calles Ávilas Jonathan, Cari Coraite Armin Guido, Presente, licenciada. Buen fin de semana. gracias. Carlos Choque Rosa Isela, Presente, Licen, Isela Carlo. gracias. Churata Llanos Álvaro Alexis, Presente, Lisa. gracias. Díaz Apaza Erlan Américo, Presente, listen. gracias. Dorado Zárate Grover William, Presente, buen día. gracias, buen día. Lira Mendoza Ángela Michelle, Presente. Martínez Ayala Fabiola Evelyn, Presente, muchas gracias, buen fin de semana. gracias, buen día. Mercado Antelo Araceli, Moya Tapia Vania Jocelyn, Peña Callejas Nancy Judith, Presente, licenciada. Solís Cordero Silvia, Presente. Solís Villarruel Casey Jessica, Ventura Rocha Lucy, Presente, Licen. gracias. Zabaleta Gutiérrez Marilyn Gilca. Bien, hemos concluido con el llamado de la lista. Que todos tengan un buen fin de semana. Y hasta la próxima. Cualquier consulta o duda, creo que el licenciado les dejó su número de celular en el chat. No sé si todos se notaron. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. El 797-27615 es, Lice. Sí, dejó el teléfono, licenciada. Sí, es Sí, el sí, lo copiamos, lo copiamos. 797. Ah, ya, perfecto. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan directamente al licenciado, le mandan un mensajito. Bien, entonces que todos tengan un buen fin de semana y hasta la próxima.